comentarios en general que tengan sobre el curso o la manera como estamos trabajando. Voy a estar aquí hasta las 2 de la tarde. Entiendo que me escuchan la mayoría, entonces pues quedo a la espera de sus preguntas o comentarios. Hola, profe. Yo tengo un comentario Bien, que pues me han gustado mucho los videos de YouTube y pues nada más. ¿puedes repetirlo? Perdón, apenas lo escuché. Que me han gustado los videos de YouTube que ha subido. Gracias. Muchas gracias. Eso me motiva a seguirlos haciendo. Créeme que no es la primera vez que los hago. Entonces, voy a tratar de mejorarlo porque me cuesta como tratar de hacerlos de manera que sean entretenidos. A mí me cuesta mucho trabajo estar más de media hora escuchando a alguien en la computadora. Entonces me imagino que para ustedes debe ser también pesado estar siguiendo ahí un montón de ecuaciones en el YouTube. Eh, pero justo estoy pensando en cómo hacer los videos de ahora en adelante un poco menos pesados. A veces se puede, a veces no se puede. A veces la materia es pues un montón de ecuaciones. Bien, a ver. La div me pone... ok, voy a leer la pregunta, está en el chat. Dice, en el problema 1 nos da la ecuación f de x igual a x más x cuadrada más lambda y nos pregunta sobre si en lambda igual a 0 hay algún tipo de bifurcación. Entonces luego dice, y bueno, sustituyo lambda igual a 0 en la ecuación y sacando los puntos fijos obtengo que el punto fijo es igual a 0. Y basado en los videos, para obtener el comportamiento y el cambio de los puntos fijos, una de las cosas que se muestra en el video es la gráfica de los puntos fijos. Sin embargo, dado que en este caso el único punto fijo es 0, para argumentar que no hay ninguna bifurcación, mi duda es, ¿basta con hacer mención que no se cumplen las condiciones en ningún momento? Las condiciones de bifurcación tangente y el desdoblamiento de periodo. Bien, gracias por la pregunta. Entonces, esto se mezcla un poco con la pregunta que me hizo Saúl hace un momento. Voy a compartir mi pantalla y la respuesta corta a la pregunta que me hace la div, que me imagino que por su nombre es Vidal Cardona, que la pregunta se parece mucho a una que hizo Vidal Cardona, es la respuesta corta es no basta con hacer mención, hay que pues, argumentar un poquito porque si es el caso, no se cumplen las condiciones. Pero déjenme explico bien realmente cuál es la pregunta, porque creo que en eso no hemos quedado muy claro. Yo tengo f lambda de x igual a x más x cuadrada más lambda, y yo les pregunto así en corto si hay bifurcación cuando lambda vale 0. Ahora, ¿a qué se refiere esto? La respuesta no la van a obtener nada más haciendo lambda igual a 0 y sacando los puntos fijos, ¿no? Para obtener la respuesta hay que analizar qué pasa para lambdas menores que 0, iguales a 0 y mayores que 0. Entonces, para obtener la respuesta hay que analizar qué pasa cuando lambda es menor que 0. No tiene que analizar para todos los lambdas menores que 0, pero para algunos, digamos, todo un intervalo que esté cerca de 0. Entonces, por ejemplo, pueden pensar lambda en el intervalo, vamos a poner algo menos un medio 0, por ejemplo, pero puede ser más grande. Entonces, por ejemplo, esto de aquí. Ahora, también hay que analizar qué pasa cuando lambda es igual a 0 y qué pasa cuando lambda es positivo. ¿A qué me refiero con analizar? Entonces, para hacerlo un poco más preciso, es preguntarse, ¿hay puntos fijos
cuando lambda es menor que 0, cuando lambda es igual a 0, cuando lambda es mayor que 0. Y la pregunta es si son atractores o repulsores o neutros. Porque, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes en la pregunta tienen que determinar si la bifurcación es tangente o una de las anteriores. Como le explicaba hace un momento a Saúl, supongamos que nosotros queremos ver o investigar si la bifurcación es tangente. Entonces, lo que hay que hacer, voy a pintar el parámetro lambda en esta recta. Y yo les doy un parámetro lambda igual a 0. Entonces, lo que hay que analizar es qué pasa cerca de este parámetro. Entonces, supongamos que queremos ver si esta cosa es tangente. Una cosa es darse un intervalo alrededor de lambda igual a 0 y preguntarse, vamos a ver, para lambdas más pequeños que el valor que me dio el profesor, ¿hay puntos fijos o no? Y para lambda mayores que el valor que me dio el profesor, ¿hay puntos fijos o no? ¿Por qué los puntos fijos? Porque recordemos que bifurcación tangente quiere decir que en un momento, digamos para lambda negativos, no tienen puntos fijos, para un cierto valor de lambda, que es el que les doy, sí tienen un punto fijo y es neutro, y para valores que siguen, en este caso mayores que 0, les aparecen dos puntos fijos, uno atractor y uno repulsor. Entonces, para eso hay que analizar la ecuación de puntos fijos, que en este caso la ecuación de puntos fijos es igualar esto a x. Es decir, la ecuación de puntos fijos les queda x más x cuadrada más lambda igual a x. Las soluciones de x para los cuales esto, los x para los cuales esto tiene solución, en función de lambda, obviamente aquí todo es en función de lambda, nos van a decir justo si para lambda negativos hay puntos fijos o no, qué pasa con el punto fijo si es que aparece uno en lambda igual a 0 y qué pasa para valores positivos. Entonces, si quisiéramos probar que es tangente, tendríamos que probar, por ejemplo, que aquí no hay puntos fijos. Tendríamos que probar que aquí hay un punto fijo neutro y que acá hay dos puntos fijos. Uno atractor y repulsor, y otro repulsor. Entonces, si logran ver en función de la ecuación de puntos fijos que esto pasa, entonces tienen una bifurcación tangente. La idea, digamos, para ver si esto de doblamiento de periodo es ir a ver la definición de doblamiento de periodo y hacer un análisis de ver qué pasa para valores de lambda, digamos, menores que el valor que les di, en el valor que les di, o mayores al que les di. Y ahí me pueden decir si hay una bifurcación o no. Bien. Entonces, espero que con eso haya respondido la pregunta de la DIV. Y pues ahora quedo a la espera a ver si tienen otras preguntas. De nuevo me pregunta muy bien, en el caso de la segunda, me imagino la segunda pregunta, que es más o menos similar a la primera, con una lambda diferente, lo único que cambiaría sería el intervalo a evaluar. Sí, en la segunda pregunta, déjenme se las enseño.
La segunda pregunta, les doy la misma función, pero ahora les estoy pidiendo que me analicen qué pasa cerca de lambda 0 igual a menos 1. Entonces, volviendo a este dibujín que les hice aquí, para la segunda pregunta, lo único que habría que hacer sería ver exactamente lo mismo, pero ahora estoy en el valor lambda igual a menos 1. Entonces, hay que hacer un análisis de qué pasa cerca de este parámetro para cierto intervalo. Pónganle que ustedes aquí se tomen, no sé, este es lambda 0 menos 1/2, por decir algo, para que este sea el punto 1/2. No, 1/2 no. Menos 1/2 es menos 3/2. Y si le suman 1, aquí les quedaría el punto lambda igual a menos 1/2. Entonces, ver qué pasa en este intervalo. Puede ser, por ejemplo, si quieren ver que es tangente, que no haya puntos fijos del lado derecho, en lambda igual a 1, igual a menos 1, salga uno neutro y luego por acá salgan dos puntos fijos, uno atractor y uno repulsor. Pues la idea es exactamente la misma. Si logran entender la primera pregunta, la segunda es más o menos inmediata. Javier Navarro había preguntado antes cuál era la pregunta y ya le he respondido varias veces. La pregunta era sobre cómo o qué hacer en el ejercicio 1. Pero Javier, si no queda claro, me puedes volver a preguntar, para eso estoy ahorita aquí. Eduardo Ceja pregunta, ¿las justificaciones son meramente algebraicas?